quiero tocar un tema que lo he titulado Dios primero. Diga conmigo eso, Dios primero. Un día a Jesús lo rodean unos discípulos y unas personas cercanas a él y le hacen una pregunta razonable y hasta inteligente. Le dicen a Jesús: Jesús, Dios, ¿qué espera de nosotros? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para Él? Y en el libro de Lucas capítulo 10 verso 27 dice la palabra: aquel, hablando de Jesús, dice, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué está en el corazón? Las emociones. Con toda tu alma, es decir, con tu voluntad, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que lo que Dios le está demandando a este hombre y lo que Dios le está enseñando a ellos a través de Jesucristo es que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios en primer lugar y que nosotros podamos glorificarle, amarlo profundamente. Un día en el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios se le va a revelar al hombre y Dios le habla a Moisés y se le revela a él. Hasta ese momento Dios no se había revelado de una manera tan personal con el ser humano como lo hizo con Moisés. Y en ese momento Moisés tiene una revelación de Dios donde Moisés le pregunta a Dios y le dice: Señor, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A quién o cómo le digo al pueblo que tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y allí es cuando dice la palabra que Dios se le revela y le dice: yo soy el que soy. Y ese término yo soy hablaba de un Dios que es fiel, de un Dios que a pesar de la infidelidad del hombre y del castigo que merece, mantiene su amor hasta por 1000 generaciones. Allí en el yo soy se revela un Dios que es rico en misericordia hasta el punto de estar dispuesto a entregar su propio hijo en la cruz del Calvario. Pero también se está revelando como un Dios que le está diciendo a Moisés: Moisés, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy más que suficiente para ti. Y allí es cuando Él se revela al corazón de Moisés para que Moisés conozca la grandeza de ese Dios y comience a estrechar una relación con Él personal, donde Él ocupe el primer lugar en su corazón. Yo hago una pregunta en esta mañana y es: ¿Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu agenda? ¿Dios ocupa el primer lugar en todo lo que tú representas? Desde el momento de la creación, allá en el libro de Génesis, dice la palabra que Dios tuvo una relación con un hombre llamado Abel. Cuando Dios se le revela a Abel, dice que Abel reconoce la grandeza de ese Dios, y dice la palabra que Abel se acercó a Dios. En el libro de Génesis capítulo 4 versículo 4 dice la Biblia: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando Abel se presenta delante de Dios, usa un término y es ofrenda. El término ofrenda tiene que ver con ofrecer, porque Abel ha desarrollado una relación con Dios donde él dice: yo quiero acercarme al Señor, pero tratar de ser recíproco a eso que Dios representa para mí, a ese Dios bueno, bondadoso y fiel. Y yo quiero a Él acercarme ofreciéndole lo mejor. En ese momento Abel trabaja en la ganadería. Él tiene corderos, tiene
allí bueyes donde él va y mira qué le puedo ofrecer a Dios. Porque yo me pregunto en este momento qué había en el corazón de Abel para Dios. Y dice que él va, mira, y el texto dice que tomó lo más gordo de ellas, y dice la palabra que miró Jehová con agrado. Miró Jehová con agrado, de tal forma que en el Nuevo Testamento aún se habla de la ofrenda de Abel. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que está diciendo la palabra es que hay un recuerdo que está en el corazón de Dios de aquella ofrenda que ofreció un hombre que puso a Dios en primer lugar en su vida, y que cuando se trataba de darle algo a Dios, no le dio cualquier cosa, sino que ofreció lo mejor, porque para él lo mejor era Dios. Tanto que hoy, siglos después de Adán, seguimos hablando de esa ofrenda que fue tan agradable para Dios. Dice la Biblia que luego Dios llama a Abraham, y Dios se le aparece a Abraham, siendo Abraham de 75 años, viviendo aún en la casa paterna. Tenía a su esposa dice la palabra que era una mujer estéril. Hasta ese momento Abraham no tenía muchas cosas, pero Dios se le aparece, Dios le habla, le da una promesa de que lo va a bendecir, de que lo va a engrandecer, y Dios comienza a levantar la vida de Abraham. La Biblia le da un calificativo a Abraham y le dice que Abraham era el amigo de Dios, es decir, un hombre que conoció a Dios íntimamente y que se relacionaba con él. Dice la palabra que un día Dios le da la victoria porque Abraham va a recuperar a su sobrino Lot, quien lo han secuestrado, pero Abraham conquista a su enemigo, obtiene el botín, y Dios comienza a engrandecerlo, a prosperarlo, a bendecirlo. Y en el libro de Génesis capítulo 14 versículo 20 dice la palabra: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese tiempo de Abraham no había iglesias, no se había constituido el templo, porque de hecho la ley mosaica aparece 500 años después de Abraham. A partir de allí se constituye lo que es el sacerdocio, y a partir de ese momento se rinde adoración en un lugar. Pero en ese tiempo de Abraham no existía el templo. Pero en ese momento Abraham dice: Dios me ha bendecido, Dios se me apareció, Dios cambió mi vida, y yo tengo que entregarle a Dios algo que lo honre, algo que yo le pueda ofrecer a él. Y apartó, dice la Biblia, el diezmo. Se lo llevó a un sacerdote llamado Melquisedec. Y Melquisedec es un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento, porque la Biblia habla de un hombre llamado Melquisedec que no tiene genealogía, no se encuentra la familia, los rasgos de la familia. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 7 verso 2 dice la palabra: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Esa fue una manera en que Abraham se acerca a Dios. Señor, yo te amo tanto que tengo que bendecirte, tengo que ofrecerte, tengo que darte, porque para Abraham Dios ocupaba el primer lugar. Luego se habla de un hombre llamado David, y David
tenía un deseo profundo por levantar una adoración a Dios. David era un pequeñito que Dios lo llamó de detrás de las ovejas. Se le apareció allá en su casa a través del profeta Samuel y lo ungió como rey. Luego lo pasa de detrás de las ovejas a ocupar un lugar de privilegio en un trono gobernando Israel. Y dice la Biblia que en el momento en que David llega a ser rey, lo primero que él se pregunta es: ¿dónde está el arca? Traigan el arca, tenemos que recuperar el arca, porque el arca era el lugar que Dios había dispuesto para que se adorara su nombre. Es decir, que en el corazón de David había gratitud. En el corazón de David había exaltación. La Biblia habla de un calificativo que se le da a David, y es que era un hombre conforme a su corazón. Yo no sé cuántos de los que están acá quisieran tener ese calificativo, como Abraham, un amigo de Dios, como David, un hombre conforme a su corazón. Pero allí es cuando vemos a un David que recupera el arca, la trae a Jerusalén, le rinde culto a Dios, y su mayor deseo es: Señor, voy a levantar una casa a Jehová para que allí se glorifique tu nombre. Es decir, que en el corazón de David había una prioridad, y era él. Había una prioridad, y era su presencia. Había una prioridad, y era levantarle culto al Dios que lo restauró, al Dios que lo sacó de detrás de las ovejas, al Dios que lo respaldó, al Dios que lo posicionó, al Dios que lo bendijo, al Dios que era todo para él. Dios le habla a David y le dice: David, tú no vas a construirme casa porque has derramado mucha sangre, pero vas a hacer todos los preparativos. Y es tremendo porque su heredero Salomón es quien luego después construye el templo, pero lo construye en el terreno que ya David había comprado. David preparó el terreno, los planos, el dinero. Y mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice la Biblia: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Tengo qué? Afecto. ¿Qué tenía David? Dice la Biblia: yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Qué había detrás de la dádiva de David? ¿Qué había detrás del dinero que David estaba dando para la construcción del templo? ¿Por qué David sacaba sus ahorros personales, de su tesoro personal, para financiar lo que iba a ser un lugar de adoración a Dios? Pues precisamente el texto dice: tengo un profundo afecto por la casa de Dios. Qué bonito es entender que quien ama su casa lo ama a Él. Qué bonito es entender que un lugar donde se adora a Dios es un lugar especial en mi corazón. Y él no solamente tenía un afecto, sino que prepara ofrenda, porque entiende de que el dar es un acto de honra. Primera de Crónicas 16:29 dice la palabra: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos todos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad de Dios. Es decir, está hablando de un amor profundo que él tiene por Dios y por un lugar que va a ser levantado para glorificar su nombre. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, entiende y muestra por qué David actúa de esa manera, así con la casa de Dios. Dice el texto: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Él lo que está diciendo es: Señor, yo tengo un deseo profundo y es buscar tu rostro. Yo tengo un deseo profundo y es conocerte a ti. Yo tengo un deseo profundo y es inquirir. Inquirir significa averiguar. Yo quiero acercarme más a ti, quiero investigar, quiero aprender de ti. Necesito levantar un lugar de adoración donde yo pueda acercarme a tu presencia, porque yo valoro tu presencia. Tu presencia es lo más importante para mí en esta tierra. Ese era el corazón de David. Yo no sé si usted valora la presencia de Dios. Yo no sé si usted valora al Espíritu Santo. Yo no sé si usted valora un lugar como estos que Dios ha dispuesto para que aquí se glorifique su nombre. Hace un tiempo hablaba con una persona que llegó a la iglesia nueva y yo le decía: ¿y cómo llegaste? No, me decía: es que Dios comenzó a inquietarme de yo buscar de Dios, y recuerdo que visité algunos lugares, algunas iglesias, pero Dios me trajo aquí. Y recuerdo, decía esa persona, cuando entré por la puerta, inmediatamente entré a este lugar, sentí la presencia de Dios, me decía esta persona. ¿Y sabe cómo yo evidencio que aquí está Dios? Porque en este lugar la gente es libre. Porque en este lugar la gente es transformada. Porque en este lugar las familias, los hogares se restauran. Porque en este lugar la gente alcanza sanidad. Porque en este lugar la gente descubre su propósito. Este es un lugar de adoración a Dios. ¿Será que tiene que ser especial para nosotros? Cuando Salomón recibe la herencia de su padre, Salomón recibe un primer objetivo en su vida, y es levantarle casa a Jehová. Y yo le estoy hablando de esto en esta mañana porque quiero llevarle a la raíz del por qué estos hombres actuaron así. Salomón fue un elegido por Dios para ser sucesor de su padre. David tenía muchos hijos, pero escogió a Salomón. Y cuando Salomón era tan solo un muchacho, él queda como rey de una nación muy fuerte. David había conquistado muchos lugares, ya había construido un reino, habían 12 tribus por gobernar, un palacio, ejército, gobierno, dinero, proyectos. Y ahora Salomón se ve expuesto a este gran desafío de gobernar esta gran nación. Pero David lo primero que hace es transmitirle a Salomón y decirle: Salomón, va a funcionar esto en tu vida si tú pones a Dios primero. Si tú pones a Dios primero. Así es que tu primer objetivo no es conquistar Jericó, ni ir a donde los filisteos, ni construir tu casa, ni construir un palacio más grande. No, tu primer objetivo es construirle casa a Dios. Ese fue el desafío. Y dice la Biblia en Segunda de Crónicas 2, verso 11, dice la palabra: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y otra casa para su reino. Verso 4: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos mañana y tarde, y para los sábados y lunas y nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Verso 5: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mire la perspectiva de Salomón.
Señor, voy a construirte una casa donde allí se adore tu nombre, donde allí se quemen los sacrificios, donde allí se exalte tu presencia y donde tu nombre sea glorificado. Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Salomón de esa casa? Le está diciendo Salomón a la gente: esa casa va a ser grande porque Dios es grande. Y cuando estudiamos cómo fue el templo de Salomón, fue un templo esplendoroso. De hecho, lo crearon en oro, en los metales más preciosos, dedicándole lo mejor, el tiempo necesario para levantar un lugar. ¿Por qué? Porque era el lugar de adoración a Dios. ¿En qué concepto tú tienes la casa de Dios? Yo creo que si Dios nos dio un lugar como estos para que viniéramos a este lugar a escuchar palabra, a adorarlo a Él, a capacitarnos, a recibir consejería, liberación, a ser restaurados, a recibir a Cristo en nuestro corazón, a servirle a Él de alguna u otra manera, este tiene que ser un lugar que refleje su gloria. Eso había en el corazón de este hombre llamado Salomón. Yo recuerdo cuando nos lanzamos al desafío de remodelar este lugar y quisimos, bueno, vamos a ponerle el techo, vamos a meterle un aire acondicionado, vamos a acondicionar estos lugares, esto, lo otro. Y recuerdo que entramos en ese proyecto de embellecer la casa de Dios, de organizar las cosas, de hacerlo mejor. Recuerdo una persona que llegó y me dijo: pastor, y eso es necesario. ¿Es necesario gastar tanto dinero en un techo? Otra persona por allá que ya ni viene a la iglesia me decía: ¿y eso de meterle aire acondicionado, esa gastadera de dinero? Y esas son cosas que a mí me da como una rabia santa. Porque yo creo que este lugar, o más bien mi casa, no puede ser más bonita que este lugar. Porque este lugar es el lugar de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si yo voy a hacer algo para Dios, tiene que ser lo mejor. Y si yo le voy a ofrecer algo a Dios, debe de ser lo mejor. Y si yo he decidido dedicarle tiempo a Dios, debe de ser lo mejor. Y si yo he dedicado un lugar para glorificar a Dios, debe de ser lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es lo mejor para mí. Él ocupa el primer lugar en mi corazón. Todo lo que sea para Él, lo mejor. Nosotros tenemos el privilegio de tener un campamento propio para ir a buscar de Dios. Ese lugar no se dedica a nada más sino a buscar de Dios. El otro día alguien que lo necesitamos para una actividad social, no, qué pena. Hasta el otro día querían hacer un congreso por allá de una secta rara y no. Este lugar es solo para adorar a Dios. Porque hay hijos, hay un pueblo, usted y yo, que venimos y nos dedicamos a servirle al Señor, para que las puertas estén abiertas cada domingo, para que usted venga con libertad, para que usted pueda traer su familia, sus hijos, aprender de Dios, para disfrutar de un lugar donde está su presencia, donde usted, si necesita oración, usted pueda ser libre. En el transcurso de la mañana ya he orado por 2 enfermos en este lugar. A eso venimos a este lugar, a que Dios nos sane, a que Dios nos liberte, a que Dios nos restaure. En este lugar muchos de ustedes han recibido un propósito de vida. En este lugar muchos de ustedes han recibido liberación de ataduras, de opresiones demoníacas, de una vida, de un pasado terrible. Pero Dios restaura. Dios es un Dios que se mete a nuestras vidas. Eso significa que en este lugar está Dios.
y que si en este lugar está Dios, yo le pongo en primer lugar, le ofrezco lo mejor, porque para mí Dios es primero. Hábleme de Dios, Él es lo primero para mí. En el Nuevo Testamento, se habla de un hombre llamado el centurión. Los centuriones eran personas que pertenecían al ejército del Imperio Romano de ese tiempo. Se llamaban centuriones porque tenían a cargo 100 soldados. Él no era judío, era romano. Y mire la historia de cómo Dios ve a este centurión. Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mire la escena, cómo funcionó esta historia. Jesús está llegando a esta región de Capernaum. Las multitudes lo seguían, pero hay un hombre del Imperio Romano que tiene una gran necesidad. Tiene un enfermo en casa que, dice el texto, estaba ya muriendo. Y ese hombre se acerca a Jesús. Yo le atribuyo a este hombre su fe, porque creía en Jesús, salir a él y hacerle tal petición: sana a mi siervo. Yo me imagino a Jesús mirando para todos lados, todo el mundo pidiéndole cosas. Mira, Señor, sáname aquí de la cintura. El otro: ay, me salió un tumor. Ay, sáname de un ojo que lo tengo torcido. Pero este hombre viene y le dice: Jesús, sana a mi siervo. Y yo me imagino a alguien tocando a Jesús y hablándole al oído, y le dice: Jesús, este hombre que está allí es el centurión y se merece que le concedas esta petición, porque él ama a Israel y él construyó una sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Israel fue exiliado y fue llevado a Babilonia, el templo al final lo destruyeron. Entonces ya no había lugar para adoración y los israelitas habían sido esparcidos en todo el mundo. Entonces, en los lugares donde ellos estaban, levantaban una sinagoga, que era un templo pequeño para ir y adorar a Dios y leer las escrituras. Entonces, a partir de allí se comenzaron a construir muchas sinagogas en todo el mundo. Lugares para leer las escrituras y para adorar a Dios. Entonces, este centurión, dice la palabra, que amaba al pueblo israelita. Amar al pueblo israelita era amar al Dios de ese pueblo. Y no solo eso, sino que les construyó un lugar de adoración. ¿Cómo vio Dios lo que este hombre hizo? Eso es para que tú vayas entendiendo la connotación que Dios le da al lugar donde se le adora a Él. Y si tú sigues leyendo la historia, la palabra dice de cómo Dios obró un milagro sobrenatural en la petición de este hombre y sanó a su siervo. Más adelante en el libro de Hechos se habla de una mujer llamada Dorcas. Hechos capítulo 9, verso 36. Dice la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, era una mujer generosa, bondadosa. Y aconteció
que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Un milagro sobrenatural, resurrección de un muerto. Ya la tenían en el ataúd, ya le habían hecho todo, la habían embalsamado, la tenían preparada allí. Pero qué interesante que en la historia se hable de las acciones de esta mujer, porque era una mujer generosa, era una mujer bondadosa, era una mujer productiva, porque dice aquí que ella trabajaba tejiendo y organizando túnicas, y que ayudaba a los demás. Era una mujer muy activa dentro de la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y cuando esta mujer muere, no la dejan descansar tranquila, sino que no, hay que levantarla. Llamen a Pedro, y Pedro va lleno de gloria, de poder, pero ve las acciones, porque la Biblia resalta las acciones de esta mujer llamada Dorcas. Yo no sé cuántas mujeres aquí quieren ser como esa mujer Dorcas, una mujer generosa, bondadosa, activa, sirviéndole al Señor, una mujer a la que Dios oye de manera especial. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios tiene memoria. El libro de Salmos 20, versículo 3, dice la palabra: haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de tus ofrendas. Y cuando yo me voy a ofrendas, no me voy a un monto, me voy a lo que tú ofreces para Dios. A eso se refiere el texto. Lo que tú ofreces queda en la memoria de Dios. Tanto que desde el Génesis hasta el libro de Hebreos se recuerda la ofrenda de Abel. Cuando el centurión vino a hablarle de la petición, alguien le dijo: concédesela, porque este hombre ha ofrendado. También se habla en el libro de Hechos de un hombre llamado Cornelio. Cornelio tampoco era un judío, era catalogado como un gentil. Y en ese tiempo Pedro, el apóstol, luchaba porque él decía que el evangelio era para los judíos, no para los gentiles. Pero en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 10, dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piedoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Será que lo que le damos a Dios queda en el olvido? ¿Será que lo que le ofrecemos, con qué actitud se lo ofrecemos? ¿Con qué intención se lo damos? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si decimos amar a Dios, Dios quiere ocupar el primer lugar en tu corazón. Dios quiere ocupar el primer lugar en tu tiempo. En estos días me encontré a alguien que no ha vuelto a la iglesia y yo le decía: oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Yo pensaba que me iba a dar una excusa, bueno, válida,
cuando me dicen, no, es que he estado ocupada haciendo unas cosas, por allá me tocó conseguirme una casa, y ya, y esto y lo otro, y sencillamente sus palabras, actitudes y comportamiento evidencian que Dios no es primero en su tiempo. Y te quiero decir algo, pon a Dios en primer lugar en tu vida y Dios te pondrá a ti en primer lugar en la fila. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra agenda. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra familia. Pongamos a Dios en primer lugar en mis finanzas. Pongamos a Dios en primer lugar en todo lo que Él representa. Porque Dios no quiere que lo desplaces a un cuarto o quinto lugar. Tú puedes decir, yo soy cristiano, sí, pero Dios no es Señor. Tú puedes decir, yo vengo a la iglesia, sí, pero Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. Por eso Dios le habló a Josué y le dijo, vas a entrar a Canaán, pero todo lo que conquistes, de primero me lo consagras. Todo lo que haya en Jericó. Hoy en día Dios lucha con nosotros en eso. Porque lo que nosotros le damos a Dios evidencia en qué lugar está Dios en nuestro corazón. De hecho, Jesucristo habló del problema que hay entre dos señores a los cuales tú puedes adorar. En el libro de Mateo capítulo 6 verso 24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuáles son entonces esos dos señores? Dios, el que está sentado en el trono, pero también hay un Dios que se ha constituido en este mundo, un Dios con D minúscula. La palabra riquezas en el original griego es la palabra mamón, que habla de un Dios que gobierna el corazón de muchas personas en esta tierra. Hay gente que está esclava a ese Dios, le sirve a ese Dios. No tiene problema vivir bajo el sistema de ese Dios, porque allá en su sistema sí tiene que dar dinero. Allá, por supuesto, hay que pagar compromisos, hay que pagar impuestos, hay que pagar el motel, hay que pagar el licor, hay que pagar la rumba, hay que pagar el concierto mundano, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Pero cuando se llega a la iglesia, entonces vamos a ofrecerle a Dios algo. Vamos a dar ofrendas, vamos a dar diezmos. Inmediatamente hay una reacción negativa. ¿Por qué? Sencillamente porque Él no es su Dios. Hay otro Dios gobernando su corazón. Cuando tú pones a Dios primero, todo lo primero es de Él. Y no hay problema con eso, porque mi amor lo hace con deleite y le digo al Señor, Señor, todo lo mío te pertenece a ti. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Qué significa entonces dar? Dar es soltar. Cuando tú das para el reino de Dios, estás destronando al Dios dinero. Escuchen. Cuando tú estás dando para el reino de Dios, estás destronando a un Dios que se quiere adueñar de tu corazón. Por eso en el Antiguo Testamento, Dios instituyó un principio del dar como un principio espiritual. Abraham lo hace. Y Abraham no está en el tiempo de la ley. Mucho menos Abel en el Génesis.
porque ellos no lo hicieron porque alguien decía, es que aquí lo dice y tienes que hacerlo. No, ellos lo hicieron porque Dios era el primero en su corazón. Luego, lo que se constituyó como un principio se estipuló en una ley. Pero ellos comienzan a dar, Señor, todo lo mío es tuyo y todo lo que tú me des, Señor. Eso lo dijo Jacob, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti, porque todo lo que tengo proviene de tus manos, Señor. Algunos podrían decir que Jesucristo vino y abolió la ley, pero Jesús no vino a abolir la ley. De hecho, en el libro de Mateo 23 dice la palabra, hablando Jesús con los fariseos, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Porque el darle al Señor es un principio que demuestra el lugar que Él ocupa en mi corazón. De hecho, Dios no ha cambiado. El Dios de Abel, de Abraham, de David, de Salomón, de Pedro, de Pablo, del hoy no ha cambiado. Malaquías capítulo 3 verso 16 dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. Él es inmutable, Él no cambia. Su parecer es el mismo, sus principios son los mismos ayer, hoy y siempre. Hay personas que dicen, pastor, es que yo eso del diezmo yo no lo hago, yo lo que hago es dar ofrendas o doy una parte, yo doy de otra manera. Pero lo que hay en su corazón es mezquindad. Porque esas personas que dicen yo no diezmo, seguro que no da el 12% o el 15%. Es que no estoy de acuerdo con el diezmo, yo doy más. Seguro que no. Y allí es cuando tenemos que entender la palabra de Dios, porque también dar es demostrar amor por Dios, por su iglesia, la iglesia que Él compró con precio de sangre. La iglesia es tan sagrada para Dios. Cuando Saúl está persiguiendo la iglesia para encerrarlos, para prohibirles predicar, él va rumbo a Damasco y dice la Biblia que Jesús se le aparece en el camino, viene un destello del cielo, cae al piso y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque Él está personificando la iglesia y haciéndola propia, diciéndole a Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Este lugar que Dios ha destinado para adorarlo a Él es un lugar que Dios ama, porque en este lugar habita su gloria y habita su presencia. Y allí es donde entendemos cómo amar la casa de Dios es demostrarle a Dios que también lo amamos. Dar también es honrar. Y honrar significa exaltar, venerar, bendecir. Cuando usted y yo aprendemos a honrar a Dios, usted y yo ocupamos un lugar de privilegio dentro de su casa. Cuando miramos estos personajes de la Biblia, un Abel, Abraham, David, Salomón, un centurión, un Cornelio, ustedes sobre cada uno de ellos ven un favor especial de parte del cielo. ¿Por qué? No solo por lo que daban, sino por su corazón.
Bien dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice la palabra: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto está hablando de una actitud que nace en el corazón del hombre, pero agrada a Dios. Qué bueno que Dios a usted y a mí nos pueda ver como vio a Abel. Que en el cielo se hable de tu ofrenda porque demuestra tu corazón. Que se hable de Abraham como se hable de ti, y que se diga: allá está mi amigo, mi amiga. Que cuando se hable de ti, se hable como Dios habla en el cielo de David: allá hay un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabe cómo le decía Dios a Daniel? Mi amado. ¿Sabe cómo le decía Jesús a Juan? Mi íntimo. Y no es que Dios tenga gente predilecta, lo que ha habido es gente que ha conquistado el corazón de Dios. ¿Cómo conquistamos el corazón de Dios? Demostrándole con hechos que Él es primero en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece. Yo lo que quiero es su bendición. ¿Cómo se desata su bendición? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dar también es obedecer. Y obedecer tiene que ver con acatar algo que Dios nos ha dicho. Deuteronomio 14:22 dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Esta palabra indefectible significa que no puede faltar o dejar de ser. Hay un sinónimo para la palabra indefectible y es inexcusable. No hay excusa para que no lo hagas. En la versión Nueva Traducción Viviente, en el verso 22, lo dice así: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches. Aquí lo presenta como un deber. Deberás, es tu deber. Y ahí es cuando Dios se presenta como el dueño de todo. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es el dueño de todo? Es decir, que lo que Él me pida se lo tengo que dar porque Él es el dueño de todo. Pero no es así, ¿verdad? El otro día fui a una tienda con mi hijo pequeño y le compré un paquete grande de Cheetos. Entonces el chiquito lo abrió contento y salimos, y él iba comiendo sus Cheetos, y le dije: dame un Cheeto. Inmediatamente yo le dije: dame un Cheeto. Cerró la bolsa y me dijo: no. Y yo decía: hey, pero yo te la compré, yo te la regalé. No. Así somos con Dios. Dios te da un trabajo, te da una empresa, te da un oficio, te conecta, te bendice, diezma. ¡No! ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Él no solo quiere ser tu Dios del domingo, Él quiere ser el Dios de tu corazón, de tu lunes, de tu martes, de tu miércoles, de tu tiempo, de tu familia, de tus finanzas. Déjalo a Él ser Dios. Déjalo a Él que tome el control. Déjalo a Él que tome el timón de tu empresa, de tu negocio. Disfruta su presencia. Y por último, dar es sembrar. Porque hay una ley que Dios constituyó en el universo.
todo lo que el hombre siembre, eso segará. Es una ley que opera en todos los aspectos de la vida. Siembra amor y cosechas amor. Siembra limón y cosecharás limón. Siembra dinero y cosecharás dinero. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7 al 9. Cada uno de dar como propuso en su corazón. Mire que el texto no excluye personas, dice cada uno de. Cada uno, me incluyo, de. Aquí estamos llamados a la iglesia a dar. Diga conmigo, yo estoy llamado a dar. Dígalo. Dar. ¿Cómo? Como propuso en su corazón. Entonces ahí nos metemos al corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Mezquindad, fe o incredulidad? ¿Generosidad o avaricia? ¿Qué Dios gobierna? Porque de acuerdo a tu corazón das. Dice el texto, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dador alegre, dador alegre. Dos cosas. Si usted quiere entrar en un nivel de prosperidad mayor, cambie el chip. No se trata de recibir, se trata de dar. Dador alegre. Y dice el verso 8, y poderoso es Dios. ¿Cuántos tienen a un Dios poderoso? Y poderoso es Dios. ¿A quién le estás dando? ¿A un Dios chiquito? ¿A un Dios limitado? ¿A un Dios mezquino? ¿A un Dios mentiroso? No, a un Dios poderoso. Wow, no es cualquier Dios. Van a haber momentos donde tenemos el recurso y hay que pagar cuentas, y ahí está el diezmo. Pero Señor, en la fila de acreedores, tú, Señor, eres primero en mis finanzas. Y tomo el diezmo, tomo la ofrenda y la llevo al altar y digo, hoy estoy trayéndole mi ofrenda a un Dios poderoso, a un Dios grande. Y dice el texto, Él es poderoso para hacer que abunde. Abunde. ¿Será posible vivir en abundancia en este tiempo? En un tiempo difícil, en un tiempo donde el dólar está altísimo, donde las cosas se encarecieron, donde las cosas están complicadas. Pues dice el texto, para que Dios haga que usted abunde en toda gracia, a fin de tener siempre en todas las cosas todo lo necesario. Abundéis para toda buena obra. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.